la soberanía de Dios en los hombres, en el mundo, en la creación, o sea, en los seres, digamos, en la gente inconversa, en el mundo. Sabemos que el cristiano, el Hijo de Dios, reconoce la soberanía de Dios, ¿no?, en su vida, todos los días. Pero la soberanía de Dios no se limita nada más a un aspecto, a una parte de la creación. Hoy vamos a ver de manera específica la soberanía de Dios con los hombres, con los reinos. Cómo Dios está presente en la humanidad. Aun cuando la humanidad, los hombres que son malos, que son enemigos de Dios, muchos de ellos, Dios gobierna incluso sobre ellos. Vamos a ver algunas escrituras de lo que la Biblia nos enseña y vamos a, ¿qué les parece si hacemos una oración para comenzar? Señor, estamos aquí delante de ti dándote las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias por permitirnos estar reunidos alrededor de tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, el Consolador, el que nos guía a toda la verdad, nos guíe a través de tu palabra toda la verdad. Dame las palabras, Señor, y pon corazones también dóciles, abiertos, que puedan recibir tu palabra. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a ver entonces la soberanía de Dios en los hombres. Hace algún tiempo, algunos años atrás, escuché yo una entrevista que el tema de la entrevista era qué pasaba o qué hubiera sucedido si, de acuerdo a la Biblia, pues los acontecimientos que dicen allí no hubieran sucedido. Estos eran unos antropólogos. Bueno, la antropología es una ciencia que estudia el origen del ser humano. O sea, todas las características, ¿verdad?, físicas, como biológicas, culturales. Por ejemplo, qué costumbres tenía el hombre en Europa o en África, aquí en México, ¿verdad? Dicen los antropólogos, bueno, pues los arqueólogos han descubierto algunas vasijas y los antropólogos estudian cómo era la cultura azteca, qué creían. Pues todo esto es una disciplina, ¿no? Y bueno, ellos decían algo muy interesante. Ellos decían, los antropólogos decían, miren, pues si nosotros tomamos el relato bíblico de la creación y creemos que, pues, que el pueblo de Israel, viniendo desde Abraham y formando una nación, como lo dice la Biblia, y entrando a la tierra de Canaán y matando a una gran cantidad de gentes por mano de Josué, incluso algunos por mano de Moisés. Dice, bueno, decían ellos, tenemos que reconocer algo. Estos eran antropólogos inconversos, no eran cristianos. Y ellos decían, tenemos que reconocer que probablemente el día de hoy el mundo como lo conocemos no podría existir. Y dijo uno, bueno, realmente tenemos que decir que todo lo que a nosotros nos parece aberrante, por ejemplo, cómo Dios, el Dios hebreo, permitió que su pueblo matara niños inocentes, animales, bueno, todo lo que la Biblia habla cuando entran en Canaán. Dijo, bueno, nos parece algo que a nosotros nos parece que no está bien, pero sin embargo, nosotros como antropólogos tendríamos que reconocer que si eso no hubiera existido en la historia, el mundo en el que vivimos no sería el mundo como lo tenemos. O sea, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, la cosmovisión que tenemos del mundo no podría ser. Entonces, pues ellos se encontraban en una encrucijada y decían, bueno, hay que reconocer que gracias a que esto sucedió, pues obtenemos nosotros, pues, leyes, obtenemos, pues, un concepto de Dios. Bueno, y empezaron a hablar ahí, obviamente, sobre todos estos aspectos.
Y a veces nosotros podemos también perdernos, nublarnos en creer que Dios no está presente, que las cosas que suceden en el mundo son cosas muy ajenas a Dios, y la realidad es que no es verdad. También hace años recibí una revista española muy interesante que pues decía en su portada, era una revista muy bien hecha, decía: ¿quién mueve los hilos del mundo? Y venía una mano como de un titiritero, ¿verdad?, controlando así el mundo. Y en esta revista decían que pues existen ciertos grupos en el mundo que son los que tienen el poder, ¿verdad? De todo lo que nosotros vemos, por ejemplo, los presidentes que están puestos, la economía de ciertos países, porque en algunas es variable, en otras no. Y bueno, al fin de cuentas la revista decía, pues somos nosotros simples títeres, movidos por grandes grupos que controlan todo. Pero hermanos, yo les quiero decir algo: nada sucede en el mundo, nada en lo absoluto, sin que Dios lo haya previsto ya. O sea, podemos nosotros en un momento dado enfrascarnos y pensar: estamos perdidos, este mundo está perdido. Claro, la Biblia lo dice, pero debemos entender con un concepto bíblico, o sea, tenemos que ir a la palabra para poder entender que Dios es el que controla todos los eventos. Todo lo que va a pasar en este mundo, la Biblia ya no lo dijo. Si nosotros no estamos conscientes de que este mundo está gobernado por Satanás, y cuando digo por Satanás, estoy hablando por la influencia de Satanás, entonces estamos equivocados. Tenemos que entender que vivimos en un mundo caído, en donde el príncipe de las tinieblas gobierna este mundo. Pero también debemos entender, como dice Colosenses 1:15 y 16, que Dios, a través de Jesucristo, controla todo: los tronos, dominios, potestades, visibles, invisibles. Todo lo controla e incluso subsisten por medio de Él. Entonces, es importante que nosotros veamos que la voluntad de Dios siempre se va a cumplir a pesar de los hombres. A pesar de que muchas personas odian abiertamente a Dios, como lo que estamos viendo ahora en nuestro país, que la Suprema Corte de Justicia, que sería digamos, la institución más alta, el tribunal más alto que hay en nuestro país, ha dado el visto bueno para que los homosexuales puedan casarse. Pero no solamente eso, dicen que también ya están pensando en poderles darles el derecho de adoptar niños. O sea, todo esto alguien puede pensar y decir: no, esto está tremendo, se está saliendo de control. De ninguna manera. Si tú me preguntas, ¿dónde está Dios en medio de todo este tumulto y de este descontrol? Yo te puedo decir claramente dónde está. Dice la Biblia que Él está sentado en su trono, gobernando con autoridad. Y nada de lo que está pasando está fuera de su control. O sea, el hombre no es un ser independiente. Dios utiliza a los hombres como instrumentos cuando Él lo desea. Dios un día va a castigar a los hombres por sus pecados. Y Dios es tan grande y soberano que hace que cada cosa que hacen los malvados esté enteramente bajo el control perfecto de Dios. Es más, las personas malas en realidad hacen lo que Dios les ha dicho que hagan de antemano, porque Él ya lo pensó así, aunque la persona mala no se dé cuenta de ello. Todo lo que estamos viendo ahorita en esto que mencionaba yo, y todo lo que está por venir, no es más que parte de algo que Dios está utilizando, y la gente dice: no, nosotros somos libres, hacemos lo que queremos. Eso es una mentira, no es verdad. Miren, vamos a ver en la palabra, porque de eso se trata todo, cómo Dios desde el principio y desde siempre ha gobernado.
Dice la Biblia en Hechos 17:28, el apóstol Pablo está en Atenas. Él se encuentra predicando ahí a los atenienses el evangelio. Entre ellos había filósofos, estoicos, grupos de filósofos que estaban allí. Y el apóstol Pablo les dice a ellos en Hechos 17:28, porque en Él, hablando de Dios, vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas lo han dicho también, somos linaje suyo. Esto que dijo Pablo fue tomado de algunos poetas griegos que no eran creyentes y que sus discípulos se burlaron de Pablo cuando dijo que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Sin embargo, todo lo que ellos dijeron y toda la mofa que hacían estaba bajo el control de Dios. Dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El viernes que estábamos en la casa de Moni y de Diego, al final se quedó una joven que ha estado viniendo los jueves, amiga de ellos, y decía algo muy, muy importante, muy interesante. Dijo, yo soy su vecina, pero nunca habíamos tenido ninguna relación de amistad, nunca. Pero de alguna manera empezamos a platicar, ¿verdad? Y se hicieron amigas, dice, y ahora, ella lo dijo así, dijo, ahora veo por qué Dios me puso a Moni y a Diego en mi camino, porque ahora estoy conociendo de Dios y sé que Dios tenía ya ese plan para mi vida. Y efectivamente así fue. O sea, es lo que dice Proverbios, el corazón del hombre piensa en su camino, piensa en lo que cree, dice, no, bueno, esto es mi vida, esto voy a hacer. Pero Dios es el que endereza y dice, no, eso es lo que tú crees. Cuando Dios tiene un propósito para alguien, lo cumple a pesar de la familia, a pesar del gobierno, o sea, a pesar de todo, Dios lo cumple. Y esa joven estaba diciendo algo muy cierto, que Dios de manera previa ya había determinado que conocieran a esta pareja para que pudiera ella venir a la iglesia, y dice, y conocer de Dios. Así es, eso es lo que dice la Biblia. Dios gobierna al hombre. Incluso podemos hablar del holocausto judío. Alguien puede decir, pero Dios permitió que pasara. Claro que sí, bajo un control absoluto de su soberanía. Acuérdense ustedes, hay muchos ejemplos, voy a tratar de dar algunos porque la verdad el tiempo me sería muy corto para hablar de todo. Pero ¿se acuerdan ustedes que en Lucas capítulo 12, del verso 16 al 21, el Señor Jesús les refiere una parábola? Él les dijo, había un hombre que tenía una heredad muy grande, era rico y había producido mucho. Y el hombre pensaba dentro de sí, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mis frutos. Y luego él mismo se respondió y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los voy a edificar más grandes, allí voy a guardar mis frutos y mis bienes. Y yo le voy a decir a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Eso es lo que el hombre dijo, ¿estamos de acuerdo? Él pensaba, como dice Proverbios, los pensamientos del hombre, ¿no? Pero aquí Dios interviene y dice en el verso número 20, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, tus graneros, todo lo que tú tienes, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí en esta parábola, el Señor Jesús está hablando de este hombre, cómo planeaba construir grandes graneros donde iba a guardar toda la cosecha que él iba a levantar y que finalmente iba a disfrutar de su vida. Sin embargo, Dios tenía algo muy diferente. Y el plan de Dios, por encima de este hombre
avaro y pues codicioso se cumple por encima. Dios declaró que aquel hombre necio iba a morir esa misma noche y así ocurrió. Nunca debemos de decir que las personas pueden actuar en contra de la voluntad de Dios, porque no es verdad. Dios simplemente gobierna todo, tiene el control de todo. Job 23:13 dice: si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Pregunta. Su alma deseó e hizo. Y luego dice Proverbios 21:30: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Isaías 14:27 dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Pregunta: ¿quién lo va a impedir? Y su mano extendida, ¿quién la va a hacer retroceder? La Biblia claramente nos dice que las acciones de cada persona, sean buenas o malas, son controladas por el Dios soberano. Los hombres pueden pensar que ellos son más fuertes que Dios, se pueden rebelar contra Él, pero la Biblia dice que Dios se ríe de su debilidad y de su necedad. Él es tan poderoso que Él podría, si Él lo quisiera, destruirlos y destruir a todos, a todo mundo, ¿verdad?, tan fácilmente en el momento que Él quiera. Obviamente Dios lleva un plan. Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios que lleva un orden. Vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de casos en donde Dios intervino para mover el curso de la historia, a pesar de lo que los reyes y gobernantes decían. Vamos rápido, Segunda de Crónicas, por favor, capítulo 36. Segunda de Crónicas 36. Vamos a leer, voy a leer el verso 22. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23. Dice así: el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre ustedes de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Miren, dice la Biblia, este rey Ciro era un rey pagano, no era un rey piadoso, no era un rey ni de Israel, era un rey de los persas. Y dice ahí claramente que para que se cumpliera la palabra que Dios ya había dado por Jeremías, de que después de 70 años el Señor iba nuevamente a traer a su pueblo para que reconstruyeran Jerusalén. Y dice que claramente en algunas versiones, en el verso 22, cuando dice Jehová despertó, en algunas otras versiones, ¿sí lo tienen o no? Inquietó. A un rey pagano, completamente pagano, lo mueve a decir: ¿saben qué? Todos los judíos que hay en el reino, todos los que hay, vayan, regrésense. ¿Cómo puede ser que este hombre, que tenía todo el poder, dijera eso? Pues muy fácil, porque Dios estaba despertando a Ciro para que lo hiciera. Dios no le pidió permiso. Dios no le dijo: oye Ciro, mira, te voy a mandar un profeta, el profeta. Oye Ciro, mira, dice Dios. No. Dios no le pide permiso a nadie. Él es Dios. Y simplemente Él cumple su palabra, porque así lo había establecido, que tenía que venir un tiempo en el que el pueblo de Israel tenía que regresar otra vez del exilio a reconstruir Jerusalén. Y aquí no solamente da un decreto, sino que incluso Él mismo participa para que el pueblo de Israel pueda reconstruir. Es algo increíble.
Una de las cosas que el Señor Jesucristo le dijo a Pilatos cuando Pilatos lo interroga, Pilatos le pregunta y le dice, ¿de dónde eres tú? En Juan 19:9. Jesús no le responde. Entonces Pilato nuevamente le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Jesús entonces le respondió, en el verso 11, lo estoy leyendo ahí, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El Señor le responde claramente, le dice, mira, tú tienes la autoridad que tú tienes, simple y llanamente porque se te fue dada. Y el que está arriba de ti, también se le fue dada. Y el que está arriba de él, también se le fue dada. Y todas las autoridades que hay, aunque sean corruptas y aunque sean perversas, Dios las ha instituido. ¿Con qué fin? Con el fin de cumplir su soberana voluntad. Esa es la realidad. El Señor Jesucristo claramente le está diciendo a Pilato, no, tú no eres nadie, tú no sabes de lo que me estás hablando. Realmente arriba de ti hay otro, y arriba de él hay otro. Toda la autoridad es dada por Dios. Ninguno. Aún yo he visto a algunos cristianos que pues publican frases o como le llaman memes pues muy duros en contra del presidente de la República. Bueno, ustedes saben que el mundo no lo baja de un hombre ignorante. Pero ¿saben, hermanos, que la Biblia dice que toda la autoridad que hay ha sido puesta por Dios? Ahora, yo voy a tocar el tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Las dos se complementan, no chocan. Porque al final de cuentas, díganme ustedes, ¿quiénes? No me voy a meter en política porque eso no es ni mi asunto, pero ¿quiénes fueron los que en realidad pusieron al presidente que tenemos, el mexicano? Por lo que haya sido. Porque hubo corrupción, porque les dieron tarjetas, porque compraron el voto, como haya sido. Al final de cuentas, la decisión la tomamos nosotros. Alguien puede decir, no, pastor, yo no voté por él. Bueno, sí, pero estamos hablando en general, ¿no? En general. Entonces, la pregunta sería, al final de cuentas, Dios sabía que él iba a quedar. Él lo sabía. Sin embargo, la responsabilidad del hombre, ¿cuál fue? Ir y votar. Si algunos de ellos se dejaron corromper por un voto, eso es otro asunto. Pero al final de cuentas, Dios dice, toda la autoridad es establecida por Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender cuál es nuestra responsabilidad y cuál es la soberanía de Dios. Así de fácil. No hay un problema, no existe una incongruencia en nada de esto. Por ejemplo, si yo les digo, ¿quién escribió las epístolas? Bueno, es muy obvio, ya dije el nombre, pero ¿quién escribió, por ejemplo, las epístolas de Corintios, de Timoteo, Romanos? ¿Quién la escribió? Pablo, pero también fue el Espíritu Santo, ¿o no? ¿Verdad? Entonces, ¿quién fue? El Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribirlas. Entonces no existe incongruencia. Estamos entendiendo, pues, que Dios obra de manera soberana, ¿sí? Como decía, me gustó un dibujo que le enseñé a mi esposa la otra vez, donde está un niño, bueno, era como un niño, un adolescente, ¿verdad? Que está en su camita y está orando y dice, Señor, ayúdame a pasar el examen, ¿verdad? Le pide, ¿eh? Y luego se ve en el siguiente cuadro como Dios, bueno, una mano que se supone que es la de Dios, lo toma al muchachito y lo pone en un escritorio y le dice, hijo, ponte a estudiar para el examen, ¿verdad? Digo, creo que queda muy claro. Algunos piensan, ¿verdad? Hijo, no, tú ora a Dios, ayuna. No, hermano, el ayuno no te va a servir de nada si tú no estudiaste. Si tú te presentas a un examen, por ejemplo, al examen profesional,
pero no estudiaste, ¿verdad? No te preparaste, aunque ayunes, aunque ores, aunque te desveles, aunque leas la Biblia todo el día y te la devores, tú vas a presentarte allí y te vas a presentar como lo que eres, alguien que no estudió. ¿Qué tienes que hacer? Pídele a Dios que te ayude, pero estudia. ¿Sí me explico? Porque algunos confunden y dicen, bueno, yo conocí a un joven cuando empezábamos una iglesia. Mi mamá se debe acordar de Rubén. ¿Te acuerdas de Rubencito? Que trabajaba no trabajaba, pero su mamá tenía un puesto de ropa en San Juan de Dios. Y ese joven, un día la mamá fue a vernos y me dijo, oiga, pues quiero hablar con el pastor, pero no estaba el pastor. Entonces estaba yo y le dije, pues no está el pastor, pero ¿le puedo servir? Me dijo, pues sí. Dice, ¿usted qué hace aquí? Digo, bueno, pues yo ayudo al pastor, si le puede servir de algo. Ah, no, sí, con usted, ya nos pasamos. Me dijo, mire, pues mi hijo Rubén, se llama Rubén, dijo, es muy buen muchacho. Dice, de hecho yo, mire, mis respetos, porque mi hijo, bien obediente, ya no es el muchacho que era antes. Dice, pero, tengo un pero, y por eso quiero hablar con usted. Le dije, no, pues dígame. Dice, es un flojo. Y dije, ay, ¿verdad? Y me quedé así. Le digo, a ver, ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, no, yo no entendía, ¿verdad? Dije, bueno, pues dígame un poquito más claro. Dice, mire, yo tengo un puesto en San Juan de Dios. Yo vendo ropa. Y pues la verdad, a veces llegan las pacas de ropa y pues yo tengo que estar, dice, yo a mi esposo me separé de él hace muchos años. Entonces yo tengo que cargar las pacas de ropa, tengo que estar en el puesto. Dice, mire, es bien agotador. Y yo le digo, hijo, ayúdame, vamos, por favor, mira, me canso, ya no estoy tan joven. Y dice, no, mamá, no, perdóname, pero fíjense lo que le dijo. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Bien bíblico, ¿eh? Y entonces me empezó a decir, me dice, mire, se levanta a las 11. No tiene su cama. Tengo otra hija en la primaria que le digo, bueno, por lo menos lleva a tu hermana. No la lleva, no la recoge. O sea, bueno, no, me empezó a decir una lista enorme, ¿verdad? Y le dije, no, pues me da mucha pena que eso suceda, porque pues ya empecé a hablar con ella. Le dije, no, está mal, eso está muy mal, voy a hablar con su hijo. Y pues sí, ya cuando llegó el pastor, le dije, mira, pasó esto. Ay, ¿cómo es posible? A ver, vamos a hablar. Y ya hablamos con él, le metimos una regañada. Y él decía, bueno, es que yo me ponía a orar. Y yo decía, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Y yo quiero estar todo el día orando. No, estás mal, cálmate, no. O sea, algunos creen que, porque dijo, bueno, Dios va a ayudar a mi mamá, porque pues Dios es soberano. Diga, no, cálmate, no inventes. O sea, están malinterpretando la soberanía de Dios. El hecho de que Dios sea soberano y controla y gobierna no significa que tú no seas responsable por levantarte y ayudar a tu mamá. Esa es tu obligación ante la Biblia. Tú tienes que participar, tienes que ayudar, tienes que lavar los trastes, porque otra cosa es que no ayudaba en la casa, tienes que lavar los trastes, tienes que ir por tu hermana, ayuda. Tú no puedes estar así, eso es un mal testimonio. Tú estás poniendo el nombre del Señor, pero por los suelos. Y bueno, le hablamos bien duro. Y bueno, ya después se fue de la iglesia, obviamente. Pero así hay personas cristianas que piensan y toman la soberanía de Dios para su conveniencia y simplemente dicen, no, hermano, pues ahí dice que él dijo, ¿por qué se preocupan por lo que han de comer? No, bueno, sí, pero entiéndelo en el contexto en el que lo dijo. No significa que por eso tú vas a dejar de hacer las cosas que tienes que hacer. Esa es tu responsabilidad. Miren, vamos a Esdras, por favor, capítulo 6. Esdras, capítulo 6. Porque aquí vamos a ver cómo de manera más específica la Biblia nos habla acerca de este rey Ciro. Esdras capítulo 6, en el verso 3. Ustedes me dicen si lo tienen. ¿Listo? Bien. Dice así, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada
como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fueran firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. 3 hileras de piedras grandes, una de madera nueva, que el gasto, escuchen, que el gasto sea pagado por el tesorero del rey. O sea, Ciro, el perverso, pagano, impío rey, dice: yo voy a pagar y voy a reconstruir tal como me digan ustedes que la tengo que reconstruir. Y dice, sigue diciendo: los utensilios de oro, de plata, de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los puso a Babilonia, que sean devueltos, que vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnaí, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznaí y sus compañeros, los gobernadores que están al otro lado del río, aléjense de allí y dejen que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos, sus ancianos, reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí, por Ciro, es dada orden de lo que han de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del rey, les sean dados puntualmente a esos hombres los gastos para que no cese la obra. Y lo que sea necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que les digan los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él. Su casa sea hecha un muladar. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que ponga su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Entonces Tatnaí, gobernador del otro lado del rey, y Setar-Boznaí, sus compañeros, todos hicieron puntualmente como el rey había dado la orden. Los ancianos de los judíos edificaban, prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel. Por orden del Dios de Israel. No dice, pues porque de repente se le... No, por orden del Dios de Israel. Y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes. Hubo 3 reyes, Ciro, Darío y Artajerjes. Los tres fueron parte del plan que Dios utilizó. Si me acompañan a Isaías 44:28, por favor, vamos allá rápidamente. Isaías 44:28 dice así, que dice de Ciro, el mismo rey, es mi pastor. Cumplirá todo lo que yo quiero al decirle a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos, te daré los tesoros escondidos, los secretos más guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse un nombre aunque tú no me conociste. Yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz, creo las tinieblas, que hago la paz y que crea la adversidad. Yo soy Jehová, soy el que hago todo esto.
¿Se fijan? Ciro fue un instrumento de Dios para cumplir un propósito. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. La versión traducción viviente lo dice un poco más claro y dice así: el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. No existe gobierno, poder, autoridad, nadie que pueda oponerse a los planes de Dios. No existe. En Nehemías, capítulo 1, se nos habla la historia de Nehemías y se nos habla acerca de este rey Artajerjes. Artajerjes era un título que se le daba a estos reyes, como el título que se le daba a los reyes faraones, o como se le daba a los césares romanos. Era un título. Y dice que Nehemías era un copero, precisamente de este rey. Y si ustedes leen en los primeros versículos, dice que vienen algunos judíos a ver a Nehemías y están platicando con él. Y en el verso 3 ellos le mencionan a Nehemías cómo estaba Jerusalén, porque hubo 3 retornos del pueblo de Israel. Uno ya lo vimos con Ciro. Entonces resulta que pues no hicieron las cosas tan bien como deberían de hacerlas. O sea, la obra quedó inconclusa. Aun cuando se les había dado todo, porque Dios movió el corazón de este rey, dice ahí en el verso 3, mira, los que quedaron en la cautividad, los que están en la provincia, pues están muy mal, ¿verdad? Mira, el muro, pues todavía el muro está derribado. O sea, sí construyeron, hicieron, pero todavía el muro está mal. Las puertas están quemadas. Y dice que entonces Nehemías, en el verso 4, escucha y él se sienta y llora. Él siente un genuino pesar, un dolor por Jerusalén. Y dice que hace duelo por algunos días y entonces empezó a ayunar y empezó a orar. En el verso 5 nos dice la oración de Nehemías. Él empieza a orar de una manera bien bíblica, porque él empieza a hablar de las promesas que Dios en la ley les había dicho y cómo ellos habían quebrantado estas leyes y cómo no habían guardado los mandamientos. Entonces, si ustedes me acompañan allí con su vista, en el verso 11, Nehemías termina su oración y dice: te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, o sea, a la de Nehemías. Dice: y a tus siervos, o sea, todos también, quienes desean reverenciar tu nombre. Y él le pide a Dios algo, le dice: Señor, concédeme un buen éxito y dame gracia delante del rey. O sea, Nehemías dice: Señor, yo quiero hablar con el rey para que él nos pueda ayudar y que podamos nosotros reconstruir los muros de Jerusalén. Y en el capítulo 2 nos dice que pasan meses, de hecho pasan algunos meses, en el que él como copero está ahí al frente con el rey en el mes de Nisán, el año 20 del rey Artajerjes. Dice que él estaba ya el vino delante de él, o sea, él tenía el vino y empezó a servirle al rey. Y como dice el verso 1, como yo nunca había estado triste en su presencia, o sea, Nehemías era un hombre bien agradable, bien contento, le gustaba hacer su trabajo. Y el rey entonces le pregunta en el verso 2, ¿por qué está triste tu rostro? O sea, inmediatamente, si tú, me imagino que se han dado cuenta que hay personas que siempre tienen su rostro contento, alegre, ¿verdad? Y de repente cuando los ves cabizbajos dices: oye, ¿qué tienes? No, no tengo nada. No, sí, tienes algo, tú siempre estás muy contento. Bueno, así pasó. Y el rey le dice en el verso 2, mira, tú no estás enfermo.
más bien tienes un quebranto de corazón. Y entonces Nehemías, dice el verso 2, que temió, le dio mucho temor, dijo, ya me descubrió, se dio cuenta que sí tengo algo, ¿verdad? El rey le dijo, y entonces en el verso 3, él le dice al rey, rey, vive para siempre, ¿no? ¿Cómo no voy a estar triste? ¿Cómo mi rostro no va a estar decaído cuando la ciudad de mis padres, los sepulcros de ellos están desiertos, sus puertas están consumidas por el fuego? Y el rey entonces, inmediatamente en el verso 4 le dice, ¿qué pides? Y en ese momento, fíjense, en el verso 4, él de manera mental ora. Pero ¿había orado él ya? Claro. Él se había lamentado, había estado en ayuno, había estado quebrantado. Pero en ese momento, ¿verdad? Dice, Señor, ayúdame, ¿verdad? Este es el momento, es la oportunidad. Y le dije al rey, en el verso 5, si a usted le place, y si yo, su siervo, he hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la voy a reedificar. Y el rey, que dice que la reina estaba a un lado, porque pues la reina era reina también, tenía autoridad, le preguntan y le dicen, bueno, ¿cuánto va a durar tu viaje? ¿Cuándo vas a volver? Y entonces pues él les dice, ¿verdad? Pues tanto tiempo. Entonces les agradó, dijo, bueno, está bien, mira, ve. Ya cuando él les dijo cuánto tiempo. Y luego el verso 7 dice, él le dice al rey, rey, dame cartas para los gobernadores que están al otro lado, para que me flanqueen el paso. O sea, dame gente que me pueda cuidar, resguardar, hasta que yo llegue a Judá. Y entonces le pide una carta para Asaf, que era guarda del bosque, para que le diera madera, para poder enmaderar las puertas del palacio, para el muro, para el lugar donde él iba a estar. Y dice en el verso 8, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Se fijan? Dice, no, yo te lo voy a dar, no te preocupes. Yo voy a poner mi mano, no, esto te lo va a dar. Si han leído ustedes Nehemías, ya saben la historia. ¿Qué sucedió? ¿Verdad? Fue éxito total. De hecho, los muros se levantaron en un tiempo que, bueno, fue récord. Y bueno, todo esto yo incluso prediqué una vez de Nehemías. Bueno, ahora, esta es otra historia, pero igual, si vamos rápidamente a Daniel, por favor, capítulo 2. Ahora vamos a ver a otro rey que estuvo antes de todos estos reyes, que se llamó Nabucodonosor. Incluso en la historia, en la escuela, yo me acuerdo que nos llegaron a dar la historia de los jardines colgantes de Nabucodonosor. En Daniel capítulo 2, verso 1, dice así, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, que eran especialistas en esto, para que le explicaran el sueño. Y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Y entonces los caldeos, los brujos, en lengua aramea, le dijeron, rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te vamos a mostrar la interpretación. Entonces el rey les dijo a los caldeos, miren, el asunto ya lo olvidé. Si no me muestran el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos. Sus casas serán convertidas en muladares. Y si me muestran el sueño y su interpretación, van a recibir de mí dones, favores y gran honra. Así que díganme el sueño y su interpretación. Entonces nuevamente ellos le responden, dicen, bueno, rey, miren, el rey, díganos a sus siervos, y con mucho gusto le vamos a mostrar la interpretación. El rey dijo, no, yo conozco que ustedes ponen dilaciones porque saben que el asunto se me ha ido. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente preparan respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. O sea, van a echarme ahí una mentira, van a echar ahí a decirme algo que no es. Díganme el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación.
Y entonces ya los caldeos en el verso 10 le dicen, mira, rey, no hay hombre sobre la tierra que te pueda declarar el asunto. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con los hombres. Entonces el rey, con ira y con gran enojo, mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó un edicto que todos los sabios, o sea, todos los magos, ¿verdad?, todos estos hombres fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a un hombre llamado Arioc, el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios. Y le dijo a Arioc, ¿cuál es la causa de este edicto? ¿Por qué el rey publica esto tan apresuradamente? Y Arioc le dijo, mira, esto es lo que el rey, ¿verdad?, todo lo que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces Daniel se fue a su casa y le comentó en el verso 17 a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad?, para que pudieran ellos también pedir misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Y dice el verso 19 que entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y le dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, suyos son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, me has revelado lo que te pedimos, nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces, después de esto, corrió, ¿verdad?, Daniel Arioc, el que había puesto para matar a los sabios, y le dijo, no maten a los sabios, llévame a la presencia del rey. Entonces, cuando él llega, para cambiar un poquito rápido, en el verso 31, le dice, tú, oh rey, veías una gran imagen, y esta imagen era grande, la gloria era sublime, estaba en pie delante de ti, y el aspecto era terrible. Y le empieza a describir de una manera clara todo lo que va a suceder y todo lo que sucedió sobre el reino, su reino, ¿verdad? Y le empieza a hablar todo lo que él necesitaba. Cuando él termina, ¿verdad?, dice en el verso 47, bueno, el 46, después de que en el 45 finalmente le declara todo lo que él ve, todo ese sueño, el rey Nabucodonosor, dice el verso 46, se postra sobre su rostro y se humilla ante Daniel y manda que le ofrezcan presentes e incienso. Y el rey le habló a Daniel en el verso 47 y le dijo, ciertamente el Dios de ustedes es Dios de dioses, Señor de los reyes, el que revela los misterios, porque tú pudiste revelar este misterio. Y el rey engrandeció a Daniel, le dio honores, dones, lo hizo gobernador de la provincia de Babilonia, fue jefe supremo de todos los sabios. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo también que pusieran sobre los negocios del rey a sus amigos. Aquí vemos cómo entonces el Dios de los cielos altera y a Daniel le muestra el sueño. Pero no es lo único, porque en el capítulo 4 nuevamente dice que el rey Nabucodonosor empieza a hablar y dice, yo Nabucodonosor, a todos los pueblos, naciones, capítulo 4 de Daniel, verso 1, y lenguas que moran en la tierra, paz sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, potentes maravillas. Su reino es un reino sempiterno, su señorío es de generación en generación. Y dice, yo Nabucodonosor, empieza a narrar, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó. Nabucodonosor no era cristiano, no era un rey piadoso, Y dice que estaba tendido en su cama y empezó a ver imaginaciones y visiones que empezaron a turbarlo.
Entonces dice el verso 6 que manda que vengan delante de él otra vez todos los sabios para que le muestren la interpretación. Vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Les dijo el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Hasta que dice el verso 8 que nuevamente entra Daniel, cuyo nombre le habían puesto ellos Belsasar, como el nombre de una deidad. Entró él y en el verso 9 le dice: mira, yo sé que tú eres entendido, que en ti hay un espíritu de los dioses santos. No es que así fuera, él lo entendía así. Él no era un rey piadoso. Dice que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y entonces en el verso 10 le dice: mira, estas fueron las visiones que yo estaba viendo en mi casa. Podía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era muy grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. El follaje era hermoso, el fruto era abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias, todos los animales, las bestias del campo. En sus ramas hacían morada las aves del cielo, y él mantenía de toda carne así, a todos, ¿verdad?, les proveía. Dice el verso 13: y en mis visiones de mi cabeza vi un vigilante y un santo que descendía del cielo, y que clamaba fuertemente y decía así: derriben el árbol, corten sus ramas, quiten el follaje, dispersen su fruto, y que las bestias que estaban debajo de él se vayan, y las aves de las ramas, mas la cepa de sus raíces la dejen en tierra, con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere, ¿qué?, lo da. Constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, me dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Y Daniel, inmediatamente, ¿verdad?, quedó atónito. Dice, quedó una hora atónito. Al escuchar, se quedó atónito, dice, y sus pensamientos lo turbaban. Y le dijo: mira, no, Belsasar, no te turbes. Pues dime, ¿verdad?, ¿cuál es la interpretación? Y entonces le empieza a decir en el verso 19: Señor, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. Y empieza a decirle: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, su fruto abundante, que había alimento para todos, debajo del cual moraban bestias, las ramas anidaban a las aves del cielo. Tú mismo eres, oh Rey. Creciste, te hiciste fuerte, creció tu grandeza, llegó hasta el cielo, tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: corten el árbol y destruyanlo, mas la cepa de sus raíces dejen en tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo, escuchen, tiene dominio en el reino de los hombres, y él lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo.
Tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, pasó todo un año, paseándose en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo: así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Y en esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves. Mas al fin del tiempo de los 7 años, yo, Nabucodonosor, recapacitó, pasaron 7 años, para que lo entendamos, él cayó en un estado mental terrible, donde vivía del campo, se hizo como un indigente, para que me entiendan, ¿verdad? Y de hecho, ¿saben ustedes que yo cuando hace tiempo prediqué de esto, estuve investigando, y en todos los escritos del pueblo de Nabucodonosor, de los babilonios, hay 7 años de ausencia en él, en donde su hijo fue el que gobernó. O sea, no nada más lo dice la Biblia, sino que incluso los mismos babilonios hablan de una ausencia del rey por 7 años, donde la Biblia claramente los dice: el juicio que Dios trajo sobre este hombre. Lo puso como una bestia, vivía en el campo. Imagina qué terrible, ¿verdad?, ver esta situación. Pero sin embargo dice que al final de los 7 años, porque fueron 7 años, cuando habla de 7 tiempos son 7 años, dice que entonces alzó los ojos al cielo. O sea, Dios le volvió a dar la lucidez. Otra vez, lo humilló, pero lo humilló y luego le dio la lucidez. Y entonces él escribió, él dijo, y Daniel escribió estas palabras tan hermosas: alcé mis ojos al cielo, dice el verso 34, mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y dijo: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, o sea, en los ángeles, los seres que están en el cielo, y también en los que están en la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En ese tiempo mi razón se me devolvió, la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, fui restablecido en el reino, se me dio mayor riqueza. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ustedes saben la historia de José. Ya no voy a meterme más porque el tiempo se nos ha terminado. Pero ustedes lean la vida de José. José injustamente fue puesto ahí porque Dios lo permitió. Y dice, lo voy a leer nada más, ustedes pueden leerlo en su casa, en el Génesis 41, que después de que el faraón tuvo un sueño, ustedes saben la historia, le hablan de José. José va, interpreta y le dice: mira, estas vacas que tú ves gordas, ¿verdad? Y luego unas flacas, mira, esta es la interpretación. ¿Se acuerdan la historia, verdad? O sea, él les dice: mira, esto fue porque Dios te está mostrando lo que va a pasar. Tienes que empezar a tomar el trigo. 7 años de prosperidad, guarda todo, porque van 7 años de pobreza, de sequía, lo cual así fue. Pero fíjense ustedes cómo
Caminando rápidamente en la historia, voy a terminar con esto. Tengo todavía más ejemplos, pero voy a terminar. Si ustedes van conmigo rápidamente, por favor, a Génesis 50. Génesis 50. José es puesto ya como segundo de Faraón. El pueblo de Israel, bueno, sus hermanos son puestos en una tierra llamada Gosén, donde ellos viven y ahí están. Todo muy bonito, ¿verdad? Pero resulta que muere Jacob, ¿verdad? Murieron, ¿verdad? Murió, lo llevaron a Canaán, ya lo enterraron. Y dice el capítulo 50, verso 14, y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, porque él ya se había muerto, después de que lo hubieron sepultado. Dice el 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo lo malo que le hicimos. ¿Se acuerdan lo que le hicieron? Lo vendieron, ¿verdad? Y luego fueron con la mentira. Mira, papá, tu hijo, el que amas, lo comió un animal. Aquí está, mira su manto de colores, todo lleno de un animal que mataron. Y bueno, ustedes saben la historia. Entonces dice, mira, nos va a aborrecer. Verso 16. Y le enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte y dijo lo siguiente, así le dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque pues te trataron muy mal, por lo tanto te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Fíjense, o sea, ellos vienen con una mentira, porque dicen, mira, ya se murió mi papá. Entonces, mientras mi papá vivía, pues teníamos seguro aquí, ¿verdad? Pero ahora que ya no está, pues José, como es el segundo, nos va a mandar matar. Y fíjense las palabras que dijo José. Bueno, dice, vinieron también sus hermanos, se postraron, ¿verdad? Y aquí estaban todos temerosos. Mira, somos tus siervos, perdónanos. Y entonces José, de una manera increíble, responde en el verso 19, no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, José entendía la soberanía de Dios. Él no vio esa calamidad de sus hermanos como algo malo, más bien lo vio como parte del plan de Dios para preservarlos y mantenerlos con vida. ¿Se fijan? Eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos entender, como dice Romanos 8:28, que nada de lo que sucede, nada absolutamente, es en sí malo o bueno, simplemente sirve para los propósitos que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Dios, Señor, gracias porque todo lo que sucede, tú tienes el control. Hay muchas otras escrituras donde claramente la Biblia nos dice cómo Dios intervino de acuerdo a su voluntad. De la misma manera como preservó, también Él permitió que vinieran ejércitos y pudieran destrozar a Israel, que se los llevaran cautivos. Bueno, ustedes lean el libro de Lamentaciones, donde el profeta Jeremías llora, habla de cómo las mujeres embarazadas fueron abiertas de su vientre, sacaron a sus hijos, los estrellaron en las piedras. Fue terrible, fue algo tremendo. Él lloraba. Todo esto nosotros podemos pensar, ¿cómo es posible que Dios lo permita? Sí, de manera soberana. Obviamente que mucho de esto fue parte de una irresponsabilidad del pueblo de Israel por no obedecer. Pero al final de cuentas, hermanos, Dios tiene el control de todo, todos los reinos de la tierra. Está escrito en la Biblia qué es lo que va a pasar. Claramente. Todo, hermanos, se enfila, se encamina hacia el anticristo, todo se va a enfilar hacia un gobierno mundial. Claro está. ¿Debemos de sorprendernos? No, debemos de saber que se están cumpliendo todo lo que Dios dijo. Amén. Pónganse de pie, que vamos a terminar con una oración. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Nosotros, tus hijos, podemos descansar plenamente, Señor,
en tu soberanía. Lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir. Ni siquiera un pajarillo puede caer a tierra si tú no lo permites. Todo lo que sucede, todo, es porque tú, Señor, tienes el control. Obviamente entendemos que también tu palabra dice, todo lo que siembras lo cosechas. Eso entra en nuestra responsabilidad. No podemos culparte, porque muchas cosas nosotros hemos sido responsables de ellas. Lo que sí podemos es descansar en que tú tienes el control. Este mundo como tal te pertenece. Ahora estamos viendo que el príncipe de este mundo tiene el control, pero es un control momentáneo. Un día, dice tu palabra, que todos los reyes de la tierra vendrán y se postrarán ante tus pies. Toda lengua confesará que tú eres el Señor. Toda. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Ayúdanos a entender cada día esto, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.